Okay, we're ready. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos otra vez a esta clase número 6 y 7. La primera sesión va a ser sobre el derramamiento del Espíritu Santo, basado en Hechos 2, 14 al 21. Acts 2, 14 to 21. Perfect. Buenas noches. Go ahead and read Acts 2, 14 to 21. Vamos a leer entonces en Hechos de los Apóstoles el capítulo 2 y los versículos 14 hasta el 21. Hechos 2, 14 al 21. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días Dios dijo: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales debajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Nuestro Dios y Padre Celestial, le suplicamos que derrame sus bendiciones sobre esta lección de esta noche, que está fundada en su palabra. Le suplico por su bendición sobre el doctor Phillips y sobre cada uno de nosotros presentes aquí, para que su Espíritu Santo haga que su palabra sea comprendida y pueda ser abrazada, obedecida en nuestros corazones. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amen. More than any other book of the Bible, the book of Acts, or of the New Testament at least, the book of Acts is a collection of sermons preached in Jesus' name. Más que ningún otro libro de la Biblia, el libro de Hechos es una colección de sermones. And when we consider the purpose for Acts, that becomes understandable. Y cuando consideramos el propósito que tiene el libro de Hechos al ser escrito, esto es bastante entendible. Throughout church history, the gospel is spread by the preaching of God's word. Es que a través de toda la historia, el evangelio ha sido diseminado a través de la predicación de la palabra. And the same was true in the earliest days of the apostles. Y lo mismo ha sido verdad en las primeras etapas de la era apostólica. And for this reason, 20% of the book of Acts Y por esta razón, quizás el 20% del contenido del libro de los Hechos is sermons preached by either Peter or Paul. son sermones, ya sea predicados por Pablo o por Pedro. When you add in the long address of Stephen, it becomes 25%. Y cuando nosotros añadimos esto a otros sermones predicados, eso suma el 25%. 8 sermons are recorded from Peter, 8 sermones son registrados acerca de Pedro and 9 from the Apostle Paul. y 9 sermones predicados por el apóstol Pablo. Now, of course, Luke does not record these sermons verbatim. Por supuesto que Lucas no registra estos sermones palabra por palabra. It would take only 5 minutes to read Luke's account of Peter's Pentecost sermon. Si uno puede ver el sermón de Pedro del Pentecostés, no demora ni 5 minutos en leerlo. The result of which was the launching of the church and the ingathering of 3,000 people. Pero el resultado de esto fue la puesta en marcha de la iglesia, And de so la we- era apostólica, y la unión de 3,000 cristianos a la iglesia. Now, we assume that they were much longer. In fact, Luke tells us that they were. Por supuesto, tenemos que asumir que estos sermones eran mucho más largos.
In Acts 2:40, he admits there were many other words that he did not write down. Sabemos esto porque el mismo texto en Hechos 2:40 nos dice que muchas otras palabras no se registraron. So what we have are abbreviations of the sermons Lo que tenemos aquí son sermones abreviados, or summaries of what was said. o podríamos decir resúmenes de los sermones. But we can be sure of Luke's accuracy in writing them down. Pero Lucas lo registra con bastante precisión. Now, Luke would himself not have been present for most of the sermons. Probablemente Lucas mismo no era tan impresionado por estos sermones. But he not only writes under the inspiration of the Holy Spirit, Pero en realidad estos sermones no solamente son sermones inspirados por el Espíritu Santo, but he pointed out in Luke chapter 1 pero en Lucas capítulo 1 él nos dice that he had undertaken to compile a narrative que él ha tomado por iniciativa hacer una investigación of things that have been accomplished among us. de las cosas que han sido cumplidas entre nosotros. He tells us that he went and found eyewitnesses, Y nos dice que él salió y encontró a testigos oculares and he records them as ministers of the word have delivered them to us. y que él ha registrado tal como nos los han entregado los ministros de la palabra. Now, it's hard to deny that the most significant of the sermons preached in the book of Acts Lo más significativo de los sermones que se registran en el libro de Hechos de los Apóstoles is the first sermon preached by the Apostle Peter on the day of es el Pentecost. primer sermón que fue predicado por Pedro en el día del Pentecostés. And he preached it to explain the outpouring of the Holy Spirit that had just happened. Y ese sermón fue predicado para explicar el derramamiento del Espíritu Santo sobre la gente que estuvo presente ahí. James Boyce cites 4 aspects of Peter's sermon that should be a model for us today. Un comentarista llamado James Boyce dice que ese sermón tiene 4 características clave o importantes. First of all, he points out that Peter's sermon was centered on the Bible. En primer lugar, nos dice que el sermón que predicó Pedro estaba centrado en las Escrituras, en la Biblia. He explained what was happening by appeal to the Word of God. Es decir, para explicar lo que estaba sucediendo en el Pentecostés, Pedro apeló a la palabra de Dios. And his sermon consisted of expositions of short Old Testament texts. Y su sermón consistió en un conjunto de textos extraídos del Antiguo Testamento. We also are to preach the Word of God. Eso significa que nosotros también al predicar tenemos que predicar desde la palabra de Dios. We're to explain our doctrines by the exposition of Scripture. Tenemos que explicar las doctrinas desde una exposición de las Escrituras. Second, Peter preached a Christ-centered sermon. La segunda característica del sermón del Pedro es que fue un sermón centrado en Cristo. Now that may seem unlikely or surprising, Eso podría parecer sorprendente o quizás improbable, since what had just happened was the outpouring of the Holy Spirit. porque lo que Pedro quería explicar es el evento del derramamiento del Espíritu Santo. But we need to remember what Jesus had foretold about the Spirit when he Pero came. necesitamos recordar qué es lo que Cristo había predicho acerca de la venida del Espíritu Santo. He said, "The Spirit will bear witness about me." Él dijo que cuando venga el Espíritu dará testimonio de mí. One way you know that the Holy Spirit is present Una manera de saber es que el Espíritu Santo iba a hablar de Cristo is that Jesus Christ is exalted. y que iba a hablar del Cristo exaltado. And so the middle portion of Peter's sermon, starting in verse 22, Así es que la primera mitad o la mitad del sermón de Pedro empieza en Hechos 2:22 centers on the person and work of Christ. y la enseñanza está centrada en la persona y obra de Cristo. He tells the meaning of his death and resurrection. Es decir, él explica el sentido de su muerte y de su resurrección. Now, thirdly, Boyce comments that Peter's sermon was fearless. Y la tercera característica del sermón del Pedro, según James Boyce, es que Pedro predicó un sermón sin temor. It was biblical and Christ-centered and fearless. Era un sermón bíblico, centrado en Cristo y predicado con denuedo, sin temor. He did not look to see who was present and then decide what he was going to say. Él no estuvo mirando quiénes eran los que estaban presentes y luego decidir cómo debía entregar este sermón. And this sermon was preached in Jerusalem, Ese sermón, por supuesto, fue predicado en Jerusalén, which, after all, was the city that 50 days earlier had crucified Jesus. fue la ciudad precisamente donde Cristo fue crucificado. One thing for us to remember is that these events take place less than 2 months after the crucifixion of Jesus. Una cosa que tenemos que recordar es que todos estos eventos estaban tomando lugar
en 2 cortos meses después de la crucifixión de Cristo. Now, a fourth feature of Peter's Una sermon cuarta característica del sermón de Pedro is that it was reasonable. es que fue un sermón completamente razonable. What I mean was he did not rely on emotional appeals. Es decir, él no estaba apelando a emociones, He did not employ rhetoric, no estaba usando cierta retórica, but he simply explained how what happened to Jesus was foretold by the Old Testament. simplemente estaba explicando que todo lo que le pasó a Jesucristo ya estaba predicho en el Antiguo Testamento. He brings Old Testament passages in view Y por lo tanto él pone a la vista de todo su público pasajes del Antiguo Testamento to explain both the coming of the Spirit para explicar tanto la venida del Espíritu Santo and the claims of Jesus. y también la crucifixión de Cristo. Now, the point of his argument is this. El punto del argumento de Pedro es este. Since the scriptures prove that Jesus is the promised Messiah, Puesto que las Escrituras prueban que Cristo es el Mesías prometido, and since the people of Jerusalem had put him to death, y puesto que la gente o el pueblo de Jerusalén había asesinado a Jesucristo, they must now repent and believe por tanto ahora ellos tienen que arrepentirse y creer on the Savior who was risen from the dead. en el Salvador que fue resucitado de entre los muertos. That was the point of his sermon. Eso fue el punto central del sermón de Pedro. Now, I think it's likely that he preached with great personality and fervor. No nos podemos imaginar, por supuesto, sabiendo lo de Pedro, que él predicó con una tremenda personalidad. But when we read Luke's record of the sermon, Pero cuando leemos el registro que hace Lucas de ese sermón, what we see is not so much eloquence, lo que no vemos aquí es mucha elocuencia. but rather the use of the scriptures Pero lo que sí vemos es el uso de las escrituras que hace to Pedro call people to think reasonably about para Jesus. para invocar a la gente a pensar de manera razonable. Now, in all of these ways, Peter's sermon is a good example for us. Entonces, en todas estas 4 formas, el sermón de Pedro es un gran modelo para nosotros. Now, Peter's Pentecost sermon is sometimes called Algunas veces se le llama a ese sermón durante el Pentecostés de parte de Pedro, the This Is That sermon. se le llama el sermón Esto es aquello. He's explaining what had just happened in the outpouring of the Spirit. Él está tratando de explicar lo que acaba de suceder, es decir, el derramamiento del Espíritu Santo. And we see this in verse 16. Y esto podemos verlo en 2:16. This is what was uttered through the prophet Joel. Dice, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. This, Pentecost, Esto se refiere al evento del Pentecostés. is that what Joel prophesied. Este Pentecostés es aquello de lo cual Joel profetizó. Now, first he began by insisting what Pentecost was not. Y él, en primer lugar, empezó a explicar lo que no es el Pentecostés. People who saw what happened had mocked them. Go back to go to 13 and said they are filled with new wine. En el verso 13 del capítulo 2 nos cuenta que la gente pensaba que estos que hablaban en lenguas estaban borrachos, llenos de vino nuevo o de mosto, como dice la Biblia. The accusation was that they were simply drunk with wine. Simplemente los estaban acusando de que estaban borrachitos. And Peter's reply to that is almost humorous. Y Pedro responde de una manera bastante llena de humor. For these people are not drunk as you suppose, Dice, estas personas no están borrachos como ustedes suponen, since it is only the third hour of the day. porque recién es la tercera hora del día. It's 9 a.m., Es 9 de la mañana. so they're not drunk. Así que, ¿cómo pueden estar borrachos ellos? Well, what that is the coming of the Holy Spirit, Entonces, él más bien explica lo que este derramamiento del Espíritu es, with the visible tongues of flame, con estas lenguas como de fuego repartidas, and the Christians being understood in other tongues. y los cristianos, por supuesto, entendieron bien ese fenómeno. Verse 16, El verso 16, this is what was uttered through the prophet Joel. esto es lo que fue declarado por el profeta Joel, dice Pedro. Now you remember the book of Joel talks about a national calamity. Ustedes pueden recordar que en ese capítulo 2, versículo 28-29, Joel relata toda esta calamidad que estaba pasando Israel. By the way, Joel is one of those books where we really don't know when it was written. En realidad,
cuando uno lee Joel, uno se da cuenta que no se sabe cuándo se escribió este libro. I think most scholars will put it pretty early, around 900 or 850 BC. Algunos eruditos piensan que fue escrito muy temprano, quizás en los años 900 antes de Cristo. And God had judged Israel with a great locust plague. Y Dios estaba juzgando a Israel con una gran plaga de langostas. And as Joel is explaining this, Y en tanto que Joel está explicando esta plaga, he looks to the future en eso mira hacia el futuro and says, "It shall come to pass afterward y that dice, y sucederá después I will pour out my spirit on all flesh. que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Your sons and your daughters shall prophesy. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Your old men shall dream Y dreams. vuestros ancianos soñarán sueños. Your young men shall see Y visions. vuestros jóvenes verán visiones. Even on the male and female servants in those days I will pour out my spirit." Incluso sobre siervos y siervas en aquellos días derramaré mi espíritu. And Peter points out that this is what Pentecost is. Y Pedro señala que en esto es lo que consiste el Pentecostés. It is God pouring out his spirit on all flesh. Se trata de Dios derramando su espíritu sobre toda carne. Now that does not mean every person, whether they're a believer or not. Eso no significa que Él estaba derramando su espíritu sobre toda persona, sea creyente o no creyente. It's very clear that he means every class of persons. Obviamente, sobre toda carne significa sobre toda clase de personas. Young, male, young, old, male, female. ¿Cómo se etc. describe aquí? Hombres, mujeres, jóvenes, adultos, viejos, etc. Now, as I said earlier, this does not mean that the Holy Spirit is not a person, Eso no significa que el Espíritu Santo no sea persona, but he's described as a gift that is poured out. pero se le describe aquí como un don que es derramado de parte de Dios. Now, in the Old Testament, Ahora bien, en el Antiguo Testamento it was not true that God's Spirit was poured out on all Israel. no era cierto que el Espíritu Santo estaba derramado de forma abundante como vemos en Pentecostés. Generally speaking, there were 3 anointed offices. En general, habrían 3 oficios que eran ungidos por el Espíritu Santo: The prophets, the priests, and the los kings. profetas, los sacerdotes y los reyes. And these were all anointed with oil Y estos personajes eran ungidos con aceite de la unción to symbolize God's provision of the Holy para Spirit. simbolizar la provisión del Espíritu Santo de parte de Dios. So in the Old Testament, it was only a few key leaders Así es que en el Antiguo Testamento solamente eran ungidos algunos líderes claves de Israel. who received the Spirit in that way. Y ellos recibían el Espíritu de esta manera, mediante la unción. But Joel had prophesied a day that was to come Pero Joel estaba profetizando que llegará un día when the Spirit would be poured out in abundance on all believers. cuando el Espíritu Santo iba a ser derramado en abundancia sobre todos los creyentes. And we're reminded of what Jesus said in John chapter 7. Y Juan capítulo 7 nos recuerda de lo que Cristo dijo acerca de ello. Whoever believes in me, as the scripture has said, Todo aquel que cree en mí, como dice la Escritura, out of his heart will flow rivers of living desde su water. corazón fluirán ríos de agua viva. And then John explains in verse 39 of John 7, Y luego Juan explica esto diciendo, now this he said about the Spirit, esto se dice acerca del Espíritu Santo, whom those who believed in him were to receive, que aquellos que creían en Él iban a recibir, for as yet the Spirit had not been given, porque el Espíritu aún no había sido dado, because Jesus was not yet porque glorified. Jesucristo aún no había sido glorificado. Now this raises a question that you're bound to ask. Ahora esto levanta la pregunta que se encuentra aquí en Hechos. Does this mean that believers in the Old Testament did not possess the Holy Spirit? ¿Significaba eso que los creyentes del Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo? And the answer is clearly the Holy Spirit was working in the Old Testament. Y la respuesta es claro, el Espíritu Santo también fue derramado en el Antiguo Testamento. The prophets prophesied by the Holy Por Spirit. ejemplo, los profetas profetizaban mediante el Espíritu Santo. In Psalm 51,
51, David says, "Take not thy Holy Spirit from me." Por ejemplo, en el Salmo 51, David está orando a Dios y dice, no quites de mí tu Espíritu Santo. And so there was clearly a limited sense, at least, in which the Spirit was operating in the Old Así es que Testament. podemos decir que por lo menos, aunque en una forma limitada, el Espíritu Santo estaba en operación en el Antiguo Testamento. But the primary distinction is not one of kind, but of degree. Entonces, la distinción entre el derramamiento del Espíritu Santo en el Antiguo y el Nuevo Testamento no es una distinción de clase, sino una distinción de grado. Now the Spirit is poured out. Pero ahora en Pentecostés el Espíritu de Dios es derramado. You would not have said that in the Old Testament. Eso no se dice que pasó así en el Antiguo Testamento. It's as if the dam had been opened up and the river is allowed to run. Es como se dijera en el Nuevo Testamento, la gran represa, las compuertas se han abierto y el agua comienza a fluir. B.B. Warfield puts it this way. El famoso teólogo llamado B.B. Warfield lo dijo de esta manera. The kingdom of God, the Holy Spirit, when confined to Israel, El reino de Dios y el Espíritu Santo estaban confinados a Israel. was like a pent-up stream. Era como una pequeña corriente de agua. The Holy Spirit had always been the source of life for God's people. El Espíritu Santo siempre ha estado disponible de parte de Dios para su pueblo. But now the barriers have been broken down, Pero ahora las barreras han sido rotas, quebradas. and the stream is no longer pent up, but is rushing. Y esta fuente ya no está circulada por pequeñas defensas. And so this language of poured out speaks of that much higher degree. Entonces este lenguaje del derramamiento habla de un grado mucho más abundante del derramamiento del Espíritu Santo. But the scope is also far greater. Pero el alcance de ese derramamiento también es mucho más grande. In the new covenant, the gospel is worldwide in scope. Es que en el nuevo pacto el evangelio se ha diseminado de una manera mundial, internacional. The Spirit of God was not pent in, but was rushing freely on all El flesh. Espíritu Santo no estaba contenido, sino que más bien fue derramado para que fluyera abundantemente. Now, one thing this points out to us ¿Qué es lo que señala esto para nosotros? is that we are in a very advantageous position spiritually compared to Old Testament believers. Señala que en comparación con los creyentes del Antiguo Testamento, nosotros estamos en una posición de mayor ventaja que ellos. You've always been able to be saved only one way, Siempre era posible ser salvo mediante una sola manera, through faith in Jesus Christ. mediante la fe en Jesucristo. And yet clearly there was a sense in which they had a much more limited experience of the Holy Pero Spirit. en un sentido, los creyentes del Antiguo Testamento tenían una experiencia mucho más limitada acerca del Espíritu Santo. And this is especially significant for our sanctification. Y esto es especialmente significativo para nuestra propia justificación. There is, in a sense, at least an excuse in the Old Testament for a lack of sanctification. Podríamos decir que en el Antiguo Testamento, si había una falta de santificación, por lo menos había cierta excusa que But hacer. now we have the Holy Spirit poured out. Pero ahora tenemos nosotros en ese tiempo el derramamiento del Espíritu Santo. We have much greater spiritual resources than they did. Tenemos muchos mayores recursos espirituales que lo que los creyentes del Antiguo Testamento tenían. Now, the great illustration of what has happened is Peter himself. Una gran ilustración de lo que estaba sucediendo lo constituía Pedro mismo. Less than 2 months earlier, he was self-centered and ignorant. Menos de 2 meses atrás, él estaba siendo centrado en sí mismo, mostraba bastante ignorancia. When he was threatened in a very small way, Por ejemplo, cuando fue amenazado en una manera muy pequeña, a servant girl in the high priest's courtyard Una- identified him as a follower of Jesus. una chica sirviente del palacio donde Cristo estaba prisionero vino y amenazó a Pedro. And 3 times he denied the Y Lord. 3 veces Pedro negó al Señor. And now, less than 2 months later, Peter is standing with boldness. Pero menos de 2 meses más tarde, Pedro está puesto de pie aquí con bastante valentía, con bastante coraje. And we will see his fearlessness before the very people who crucified Jesus. Y nosotros podemos ver esta
falta de miedo, este coraje en toda la gente que estuvo The junto a explanation Jesús. is the outpouring of the Holy Spirit in his life. Y esto es como un resultado del derramamiento del Espíritu Santo en la vida de So- Pedro y de ellos. So one thing that we realize Así es que algo de lo cual hay que darnos cuenta is that the era of the gospel es que esta época del Evangelio takes place between the two comings of Christ, toma su lugar en medio de las dos venidas de Cristo. between the first coming and the second coming. Es decir, entre la primera venida y la segunda venida. And our age is characterized by the abundance of the Holy Spirit. Y nuestra era, nuestra etapa, nuestra época está caracterizada por el derramamiento del Espíritu Santo. If we're to think of a heavy tropical rainstorm, Y del derramamiento del Espíritu Santo hay que concebirlo como una lluvia torrencial tropical, where the rain is driving down from the heavens. donde la lluvia cae, digamos, casi como por baldes desde el cielo. This is the idea. Esta es la idea. It's not a drizzle, No es una pequeña llovizna, it's not even a shower. ni siquiera como que cayera agua en forma de duchazos. It is the downpour of the Holy Más bien Spirit. se trata de una lluvia torrencial. Now, Joel's anticipation of Pentecost Ahora, el profeta Joel, anticipándose o prediciendo el Pentecostés, places a particular emphasis on prophecy. pone un énfasis particular en la profecía. And he's referring not to the special office of the Y prophet, no se está refiriendo aquí al oficio especial de profeta, but rather the general prophetic ministry to which the whole church is now sino called. que se refiere al ministerio profético general del cual toda la iglesia es responsable. What in the Old Testament only the prophets did, Algo que en el Antiguo Testamento solamente los profetas podían hacer. now the entire church will do. Pero ahora toda la iglesia está en la capacidad de profetizar. All flesh will prophesy, Toda carne profetizará. male and female, young and old. Varones y mujeres, jóvenes y adultos. Now, this is not a comment about eligibility for office. Ahora, esto no es común en cuanto a este oficio. When he says, even your young maidens will prophesy, Cuando dice, aún sus jóvenes profetizarán, he does not mean that they should be ordained to the office of minister. no quiere decir que por eso tienen que ser los jovencitos ordenados al oficio del ministerio. The New Testament is very clear Porque el Nuevo Testamento es muy claro of the restriction of males only for the offices of elder and de los deacon. requisitos para ser líder en la iglesia y solamente está dado a los varones. But the point is that all of God's people Pero el now punto es el siguiente, que todo el pueblo de Dios will be endowed to bear testimony to the good news of Jesus. estará empoderado para dar testimonio de Jesucristo. If we think of what is prophecy in its essence, Cuando ustedes pueden pensar en qué consiste en su esencia la profecía, it is God speaking through his servant. se trata de el don de Dios para sus servidores. It is God making himself known by his word. Consiste en que Dios mismo se hace conocer a través de su palabra. Then Joel prophesies Y entonces- that activity Entonces Joel profetiza que esa actividad of God making himself known by his servant de Dios haciéndose conocido a través de sus siervos is universal in the church. será universal en la iglesia. All God's people now play the role of prophet. Todo el pueblo de Dios en esta época cumple el rol de profetas, We all bear testimony to porque Jesus. todos podemos testificar de Jesucristo. We all enter into the priestly ministry, Todos participamos del ministerio sacerdotal de Cristo. primarily through our intercessory prayers. Primariamente lo hacemos mediante la oración intercesora. And we all enter into the kingly ministry. Y todos también participamos de este ministerio del reinado de Cristo. And we do that by seeing that the Lord's will is done. Y lo hacemos cuando nos preocupamos porque la voluntad de Dios sea realizada. And so one result of the Spirit's outpouring is an equality in the church. Así es que uno de los resultados también de ese derramamiento del Espíritu es que hay una igualdad en la iglesia. All Christians have the equal value. Todos los cristianos delante de Dios tienen el mismo valor. We have the same status. Tenemos el mismo estatus delante de Dios.
Dios. We are together called to make God known through Jesus Es Christ. decir, juntos estamos llamados a hacer conocido el nombre de Cristo. We all know him, Todos lo conocemos, todos so we conocemos a must Cristo. all make him known. De manera que como todos lo conocemos, todos debemos hacerlo conocido a Cristo. Now, there's two stories in the Old Testament that stand behind this. Hay dos historias en el Antiguo Testamento que están en el trasfondo de esta explicación. One was when the story of Moses and Jethro in Exodus 18. Una de las historias está en Éxodo 18, en la historia de Jetro y Moisés. And if you remember, Jethro said, you can't do it all yourself. Recuerden que Jetro le dijo a Moisés, tú no puedes hacer toda esa tarea solo. And Moses listened to him and appointed the 70 elders. Y entonces escucharon a Jetro y tuvieron que llamar a 70 ancianos. And we're told that when he did so, the Holy Spirit came upon those elders. Y se nos dice que cuando eligieron a los 70 ancianos, el Espíritu Santo de Dios fue derramado sobre estos ancianos. Let me read Exodus 18:25. Eso es lo que dice Éxodos. It's actually Numbers 11:25. Eso es lo que dice Números 11, 24 y 25. Then the Lord came down in the cloud and spoke to Moses, Entonces Moisés salió y contó al pueblo las palabras de Jehová. and took some of the spirit that was on him Y tomó del espíritu que estaba sobre Moisés and put it on the 70 elders. y lo puso sobre los 70 ancianos. And as soon as the spirit rested on Y them, tan pronto como el espíritu reposó sobre ellos, they prophesied. ellos profetizaron. Will you see the connection? ¿Pueden ver ustedes la conexión? When the spirit comes upon you, you prophesy. Cuando el espíritu viene sobre usted, usted profetiza. Now again, we do not mean you foretell future events, Eso no significa que eso estaba prediciendo eventos futuros, but we make God known through his word. pero lo cierto es que hacemos a Dios conocido mediante su palabra. Now, shortly after this happened, Obviamente, después que esto sucedió, Numbers says a young man ran and told Moses, Números 11, 27 al 29 dice, un joven corrió y le dijo a Moisés, Eldad and Medad are prophesying in the camp. Eldad y Medad están profetizando en este campamento. Now, these were not one of the 70 elders. Estos no fueron uno de los 70 ancianos. Se trataba. And Joshua appealed to Moses, Y Josué, hijo de Nun, apeló a Moisés. My Lord Moses, stop them. Él quería que Moisés los ponga en su sitio, que no sigan profetizando. Don't let them prophesy. Él les dijo así, mi señor Moisés, deténlos. But Moses said, Are you jealous for my sake? Pero Moisés le dijo, ¿tienes celos por mí? Would that all the Lord's people were prophets, Dios quiera que todo el pueblo del Señor fueran profetas that the Lord would put his spirit on y them. que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Now, this principle of the prophethood of all believers Ahora, este principio de que todos los creyentes son profetas was an important mark of the Protestant Reformation. fue una marca muy importante de la Reforma Protestante, The Roman Catholic Church denies it. porque la Iglesia Católica niega esto a los creyentes. And even the lay people are told not to read their Bibles. Incluso se decía a la gente del pueblo que no leyeran la Biblia. But but the Bible shows is that the Spirit has been poured out on all believers. Pero la Biblia nos muestra que el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre todos los creyentes. All are to prophesy. Por lo tanto, todos tienen que profetizar. And that means everyone in the church should be taught to read their Bible. Eso significa que cada creyente en la iglesia tiene que leer la Biblia. Our little children should have the Bible read to them in the home, Los boys and niños girls. pequeñitos tienen que tener la Biblia leída en sus hogares. They should be taught how to study the Bible. Se les debe enseñar cómo estudiar la Biblia. And they should speak the words of the Lord. Y ellos tienen que hablar las palabras del Señor. They should witness to unbelievers. Ellos también pueden dar testimonio a los no creyentes. They should encourage fellow believers with Ellos God's también word. pueden animar a los colegas creyentes a seguir creyendo. And so the knowledge of God that in the Old Testament was restricted to the prophets Así que aunque el conocimiento de Dios en el Antiguo Testamento estaba restringido a los profetas, is now experienced by all of God's people. ahora ese conocimiento es experimentado por todo el pueblo de Dios. And that is because the Spirit has been poured out on all flesh. Y eso es así porque el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre toda carne. We all have access to God's word Todos tenemos acceso a la palabra de Dios and a commission to make it known.
Obviamente tiene que ver con las misiones para hacer conocido el nombre de Cristo. I was 30 years old when I was converted to faith in Jesus. Cuando fui convertido a la fe de Cristo, yo tenía 30 años. And I remember about 6 months before my Y conversion, recuerdo bien que unos 6 meses antes de mi conversión, I thought I should be a more religious person. yo decía, ¿por qué tengo que ser una persona religiosa? So I went down and I bought a Bible. I didn't own a Bible. I'd had them, but I didn't have one with me. Pero de todas maneras fui y compré una Biblia. And I opened it up and I began reading the Bible. Y la abrí y empecé a leerla. And I remember it was the Gospel of Matthew. Y recuerdo que ese pasaje estaba en el Evangelio de Mateo. And I remember it made no sense to me Y whatsoever. recuerdo que después que leí un pasaje en Mateo, no tenía ningún sentido para mí. I thought it was boring. Pensé que era una lectura aburrida, I couldn't understand it. no podía entenderla. 6 months later, I go to a church. The gospel is preached by the power of the Holy Spirit. I'm born again and I believe. Pero 6 meses después, asisto a una iglesia, escuché la predicación predicada en el poder del Espíritu Santo y ahí estaba yo con fe. I pull that Bible off the shelf and start reading it. Entonces luego volví a casa y tomé la Biblia de los estantes y comencé a leerla. And it's alive to me. Y vino a ser palabra viviente para mí. It's the most interesting thing I've ever read in my life. Este es un gran incidente en mi vida. And while I had questions about things, Claro que tenía ciertas preguntas acerca de cosas de la Biblia, I was able to understand the Bible. pero comencé a ser habilitado para entender la Biblia. What was the change that had happened in my life? ¿Qué cambio sucedió en mi vida? The Holy Spirit had come into me El Espíritu Santo había venido sobre mí through union with Christ in faith. en razón de mi unión con Cristo mediante la fe. And this is what had happened at Pentecost. Y esto es lo que pasó en el Pentecostés. All of God's people know him through his word Todo el pueblo de Dios conoce a Dios a través de su palabra and are able to tell others about it. y están habilitados para contarles a otros acerca de la palabra de Dios. Now, this feature goes a long way to explaining Ahora, esta característica hay que explicarla con la mayor amplitud, por supuesto. the explosive growth of the early church. Y esto también es lo que explica este explosivo crecimiento de la iglesia. Not just in the time of the apostles, No solamente en el tiempo de los apóstoles, I think especially in the 2nd century. pero especialmente en el siglo segundo después de Cristo. The people of God wanted to know the word of God. Que el pueblo de Dios quería conocer la palabra de And they Dios studied the Bible. y comenzaron a estudiar la And Biblia they talked about the Bible y hablaban acerca de la Biblia because the Spirit was within them. porque el Espíritu de Dios estaba en ellos. This is called a codex. Esto se llama un códice. We call it a book. Nosotros le llamamos libro. And this was invented, the two covers with the binding Esta forma de poner la Biblia en una forma de libro fue inventada was invented by the 2nd century church en el segundo siglo de la iglesia cristiana so they could conveniently carry little books of the Gospels para que ellos de manera conveniente puedan llevar todos los evangelios en pequeño libro and of the epistles of Paul. y también las epístolas de Pablo. And the pagans would mock the Christians in the 2nd Y century en el siglo segundo los paganos se burlaban de los cristianos. that they were book people, Los llamaban la gente o el pueblo del libro. and that they were people of this book. Y ciertamente lo eran un pueblo de este libro, de la Biblia. When John Knox brought the gospel to Scotland, Cuando Juan Knox llevó el evangelio a su país llamado Escocia, it was the most illiterate nation in all of Europe. en toda la tierra, ese pequeño país de Escocia era el país más analfabeto de toda la Europa. But when the Holy Spirit fell upon the people of Scotland through the preaching of the gospel, Pero cuando a través de la predicación de la palabra de Dios por Knox, el Within a Espíritu de couple- Dios vino sobre el pueblo de Escocia, within a couple of generations, solamente en un par de generaciones it became known as the most eloquent and literate nation in all of Europe. llegó a ser la nación más académica
y más llena de conocimiento de toda la tierra. Because the people of God became the people of the Word of God. Porque el pueblo de Dios llegó a ser un pueblo del libro. And they talked about the Bible. Y ellos hablaban de la Biblia. They preached the Bible. Ellos predicaban la Biblia. They also entered into the priesthood of all believers Y by también ellos praying. participaron de ese sacerdocio universal de los In creyentes. this way, they bore testimony to Jesus in the power of the Y en Spirit. esta manera ellos llevaron testimonio de Cristo en el poder del Espíritu Santo a través de la palabra. For this reason, a growing Christian wants to read the Y Bible. por esta razón es que un creyente que está creciendo necesita leer la Biblia. Wants to understand the Bible. Porque quiere entender la Biblia. Will come to conferences or turn on the internet to Viene a watch someone explain viene the a Bible. conferencias, busca predicación en el internet, busca averiguar cosas de la Biblia en el internet. They shall all be prophets. They shall all prophesy, Porque dice el texto, todos profetizarán. from the least of these to the greatest. Desde el más pequeño hasta el más grande. Now, verses 19 to 21 have interesting language. Ahora en Hechos 2, versículo 19 al 21, aquí hay algo bien interesante. Go ahead and read that again, Alonso. Y 19 to 21. Dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor y humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Now, this is a difficult passage to understand. Este es un pasaje bastante difícil de entender. But some of the signs that Joel foretold were those that took place at the time of the death and resurrection of Jesus. Pero algunas de las señales que predice aquí Joel se cumplieron durante la muerte y resurrección de Cristo. We think of the darkness that fell while Jesus was on the Por ejemplo, cross. cuando Cristo estaba en la cruz y expiró, recuerdan ustedes que tinieblas cubrieron la tierra. The tongues of fire that fell visibly on the church at Pentecost. En el Pentecostés hubo lenguas como de fuego que estuvo sobre la gente. There were signs on the earth, he says. Dice el texto que habrán señales abajo en la tierra. We think of the curtain in the temple tearing from top to bottom. Recuerden ustedes, otra señal aquí en la tierra fue que esa cortina del templo se partió en dos, dejando el lugar santísimo al descubierto. And when Jesus rose from the dead, there were other tombs that were Y opened. cuando Jesucristo se levantó de entre los muertos, muchos salieron también de sus tumbas, resucitaron. So some of the signs that Joel foretells Entonces, algunas de las señales que predice aquí Joel occurred with the death and resurrection of Jesus. ocurrieron en el tiempo de la muerte y resurrección de Cristo. But some of the others, we are told, will occur in the second coming of Pero Jesus. otras señales todavía esperan su cumplimiento en la segunda venida de He Cristo. speaks of the dissolution of the heavens, Por ejemplo, la Biblia dice que los cielos y la tierra se disolverán en sus elementos, the moon turning to blood. que la luna se convertirá en sangre. Now, these are the things the Bible says will happen when Jesus returns. Estas son señales que se cumplirán cuando Cristo retorne por segunda vez. So, what Joel is giving are phenomena Entonces, lo que Joel está diciendo acerca de estos fenómenos associated with the beginning of the church age que están asociados con el inicio de la época de la iglesia and the end of the church age. y también que señalarán el final de la época de la iglesia. And what he's saying is, this is the last days. Lo que está diciendo, esto es lo que constituye los últimos tiempos o los postreros tiempos. The fulfillment of the Pentecost promise. El cumplimiento de la profecía y promesa acerca del Pentecostés. And the signs on the earth when Jesus died and rose again. Y las señales en la tierra cuando Cristo resucitó, murió y resucitó de entre los muertos, Inaugurates the last age, the last day, constituyen la inauguración de estos tiempos postreros. until the final signs are given when Jesus Hasta que returns. se cumplan las señales finales cuando Cristo venga por segunda vez. Do you realize that we are living in the last days now? Ustedes son conscientes que hoy estamos viviendo en el período, en la época de los días postreros o tiempos postreros. The New Testament speaks of these last days. El Nuevo Testamento habla de estos últimos tiempos. The last days is that final era of history until the end. Estos
últimos tiempos es toda la era cristiana hasta que Cristo venga por segunda vez. marked by the first coming and the second coming of the Y Messiah. marcan la primera y la segunda venida de Cristo. And what Joel is saying, that Pentecost will mark the transition between the old covenant and the new covenant. Entonces, Joel está diciendo en otras palabras que este fenómeno del Pentecostés marca la transición entre el antiguo pacto It is y el nuevo pacto. it is the age of fulfillment in the Holy Spirit. Que estamos en la época del cumplimiento del Espíritu Santo. The time when the powers of the age to come will be leaking back into the world through the gospel. El tiempo en que los poderes de esta era por venir están penetrando desde el cielo hasta la tierra. And the beginning of this was actually the resurrection of Jesus. Y el inicio de esta era es la resurrección misma de Cristo. Paul points out in 1 Corinthians 15 En 1 Corintios 15 Pablo señala eso. that the resurrection of Jesus proves that the church will be Y raised. dice que la resurrección de Cristo prueba que la iglesia misma será resucitada. And now that the Spirit has been poured out, the harvest age has come. Y ahora que el Espíritu Santo ha sido derramado, la época de la cosecha ha llegado también. And therefore his last word is, everyone who calls upon the name of the Lord Y will por be eso es que saved. Él dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. What a privilege we have to live during these times. Tenemos un tremendo privilegio nosotros de vivir en un tiempo como esto que profetizó Joel. The Old Testament believers looked forward to the day of the Lord when it would come. Los creyentes del Antiguo Testamento miraban hacia adelante a este día que iba a llegar. The time when the Spirit would be poured out on all El flesh. tiempo en que el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne All in the church would prophesy. y que todos en la iglesia profetizarán. A eso miraban ellos del Antiguo Testamento. And everyone who called on the name of the Lord would be Y dice saved. que en esta época todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Another way to say it is this. Otra manera de decirlo es así. Because we live in the age of the Spirit, Puesto que vivimos en la época del Espíritu Santo, we live in the age of missions. vivimos en la época de misiones, He is a missionary spirit, porque el Espíritu Santo de Dios es un espíritu misionero. and we are living in the missionary age. Estamos viviendo en una época misionera. And what this age of the world is marking is the triumphant progress of Christ through his gospel. Y nos dice también que estamos en una época de la marcha triunfante del Evangelio de Cristo, Until the harvest is all brought in. hasta que toda la cosecha haya sido completada. What a tragedy it is that the vast majority of people Qué tragedia es, ¿verdad? Que la gran mayoría de gente think that the history is about the rising and falling of nations. piensa que la historia consiste en el origen y crecimiento y caída de las naciones. Wars that are won, wars that are lost. Algunas naciones crecen, otras caen, That is all merely the stage set pero todo eso simplemente son meras estaciones en la historia. in which the true drama of the world is taking place. Es meras estaciones entre las cuales el verdadero drama de la historia está sucediendo. The harvest is white, Jesus said. Jesucristo dijo, mirad, la mies está blanca, lista para la cosecha. Let me put it this way. Yo puedo decirlo de esta manera también. The reason this age of the world exists, La razón por que esta etapa del mundo existe the only reason this age of the world y exists, la única razón por la cual existe esta etapa o época en este mundo is so that the gospel would go forth throughout the world es and para people que el would be saved. evangelio vaya y se disperse por todo el mundo. As soon as that activity comes to an end, Y tan luego como haya concluido la evangelización de todo el mundo, as soon as the last Christian is saved, tan pronto como el último creyente haya sido salvado, the age will end. ahí terminará esta época. It therefore should not be difficult for us to go to our churches Por lo tanto, no tiene que ser difícil para nosotros de poner en marcha la misión de la iglesia and to say we need to be doing evangelism. y decirle a toda la iglesia, tenemos que dedicarnos a la tarea del evangelismo. Let's see if we can raise some money and get involved in missions. Tenemos que decir a la gente, vamos a ver si podemos levantar los recursos que necesitamos para
empezar las misiones. Let's get together. Let's pray for God to raise up someone to be a pastor and to go into one of the villages outside Cajamarca. Que digamos, vamos a ponernos juntos, vamos a orar para que Dios levante líderes y todas esas iglesias de los caseríos que no tienen pastores los tengan de una vez. Let's plant a new church in a digamos, city that doesn't have a sound witness of the gospel. Que digamos, hermanos, vamos a plantar nuevas iglesias donde se predique el evangelio saludable de Cristo. The calling of missions and evangelism Es decir, el llamado de Dios para hacer misiones y evangelismo is not one part in the mission of the church. no es solamente que se trate de una pequeña porción de la tarea de la iglesia. It is the mission of the church. Es la principal misión de la iglesia. And a mark of a growing Christian La marca distintiva de una iglesia cristiana creciente, is that they read and begin to understand the Bible. ellos empiezan a leer y a entender la Biblia They can explain and defend sound y que doctrine. pueden explicar y defender la palabra de Dios And they can tell others about y que Jesus. puedan contarles a otros acerca de Jesús. When I was 30 years old and I was converted, Recuerden que cuando tenía 30 años les conté algo de mi conversión. it was in a very large church in downtown Philadelphia. Era en una iglesia muy grande ahí en el centro de la ciudad de Filadelfia. And we had a world famous preacher and he was mightily used of God. Y teníamos ahí un predicador muy famoso en el mundo. But there was also a very old little African American man Pero había también ahí un hermano bien viejito que era americano africano, who did not have a formal education. que no tenía educación formal. His job was to hold open the door at an apartment building downtown. Y su tarea era como un portero de un edificio ahí en el centro de la ciudad. And he noticed that I was coming to church. Y él se dio cuenta que yo era como una nueva persona que venía a la iglesia. And he asked me what my name was. I told him. Y me dijo, ¿cuál es tu nombre? Y le dije mi nombre. He said, "Can I buy you a cup of coffee?" Y me dijo, ¿quisieras que te invite una taza de café? So we met in a little restaurant. Así es que nos sentamos en un pequeño restaurante We had a couple of eggs and bacon and a coffee. y pedimos café y jamón con huevos, que es muy famoso. And he said to me, "Do you know how to read your Bible?" Y me dijo, ¿sabes cómo leer la Biblia? And he taught me how to study the Bible. Y me enseñó cómo debo estudiar la Biblia. He said that, "Do you know how to pray?" Y luego me preguntó, ¿sabes cómo orar? I didn't really know how to pray. I was embarrassed to tell anyone. Y tenía vergüenza yo porque no sabía cómo orar. And he taught me how to pray. Y él me dijo, yo te voy a enseñar, y me enseñó cómo orar. And this little old man who had no money, Y este hombrecito muy ancianito que no tenía casi nada de dinero, he lived in one of the poorest, most dangerous parts que of the city. vivía en una parte de la ciudad de la más pobre y peligrosa, He finally died 10 or 12 years later. unos 10 o 12 años más tarde murió. And we held his funeral at the church. Y su funeral fue hecho en la iglesia. And 1,200 people came. ¿Y saben cuántas personas vinieron? 1,200 personas. People he had talked to about Jesus. Personas a quienes les había hablado de Dios. Jesús. Young men like me, he'd asked to have breakfast so he could talk about the Bible. Yo era uno de ellos, en que él invirtió para invitarme a un desayuno y enseñarme cómo leer la Biblia y cómo orar. And we are to labor in our churches to raise up men and women of the Word of God who can speak the words of God to other people. Eso nos indica que tenemos que trabajar en nuestras iglesias para levantar líderes, varones, mujeres que puedan hablar de Cristo, líderes que pueden enseñar la palabra de Cristo. I'm always very impressed by the parable of the soils that Jesus taught in Matthew A mí siempre me 13. impresiona esta gran parábola del sembrador, de los 4 terrenos ahí en Mateo capítulo 13. And when he talked about the good seed Y that bore fruit, cuando ahí se habla acerca del suelo bueno, he said, "This is the one who hears the word and y understands it. dice, este es aquel que escucha y entiende la palabra de Dios. He bears fruit and yields, Porque él lleva fruto y produce. in one case 100-fold, En un caso produce in 100%, another case en otro 60-fold, caso 60%, in another case en 30-fold. otro caso 30%. Now, my friends, there's a difference between 100-fold and 30-fold, Y hay una diferencia grande entre producir 30% y 100%, ¿verdad? but both of them are a lot. Pero ambos trabajan igual. And when we lead a sinner to faith in Jesus Christ, Cuando nosotros
conducimos pecadores a la fe salvífica de Cristo, and we bring them into a faithful church that preaches the Word of y God cuando los traemos a una iglesia que fielmente predica la palabra de Dios and teaches people to pray and read their y que Bible, enseña a la gente cómo orar y cómo leer la Biblia, every single one of those Christians has a huge impact on the cada world. uno de aquellos cristianos van a tener un gran impacto allí donde viven. Some 100-fold, some 60, some Algunos 30. producirán 100%, 60, otros 30. But because the Spirit is poured out, Pero puesto que el Espíritu Santo ha sido derramado, every Christian who's growing and maturing in faith cada cristiano que está creciendo y está madurando en su fe is able to make a great difference está en la capacidad de dar gran testimonio de Cristo for eternity. para la eternidad. Father in heaven, we thank you that Jesus has poured out your Spirit Le on us. agradecemos, nuestro Padre, que Jesucristo ha derramado el Espíritu Santo. And help us to realize what Joel was trying to tell us. Ayúdenos, oh Dios, a darnos cuenta que Joel estaba intentando comunicarnos That when Pentecost took place, que cuando el Pentecostés tomó su lugar o se cumplió, it would begin the age of the world that is all about the spread of the gospel. sería el inicio de la época de la diseminación del Evangelio de Cristo. And so, Lord, would you challenge us in our churches Le suplico, Padre, que nos desafíe en cada una de nuestras iglesias, that we would embrace your call to speak the words of Jesus to others, que podamos asumir su llamamiento de hablar a otros acerca de Cristo, that you would raise up missionaries and preachers from our midst, que usted pueda de entre su pueblo levantar predicadores, pastores, misioneros, that you would enable us to plant churches where the word is preached in places where there have been none, que nos capacite para poder plantar iglesias en lugares donde no hay ninguna, that we would bear much fruit, que podamos producir mucho fruto, because you have poured out your Spirit on all porque flesh. usted ha derramado su espíritu sobre su iglesia. Amen. Amén. Amén. Huh? No, I got another one. Muy bien. Esa es la primera parte de la Oh, do you sesión. want to stop? Yes, yes. You want to go or stop? You can do the next one. Yeah, I'm ready to go. Right now? 5 minutes break. Yep, 5 minutes. 5 minutos de receso para que puedan ponerse de pie, estirarse un poquito y le damos la siguiente lección. Yeah, yeah. O ya se cansaron. We got to keep going, Alonzo. Yes. 5 minutos. And that, Spencer, is what you're excited about.